¿Y ahora qué? Gonzalo, la audiencia opina que no sabes conducir manual. Por eso solo conduces coches automáticos. No nos hagas quedar mal. Demuéstralo. Atentamente, producción. ¿Qué se creen estos de producción? Como si no supiera yo conducir un coche manual. Me van a escuchar pronto. O sea, realmente no hay nada del otro mundo para operar un vehículo manual. Lo único que necesitas es poner la llave, darle vuelta. ¡Ay! Por eso decía, tiene rato que no conduzco uno. O sea, realmente no es nada difícil conducir un coche manual. Solo tienes que meter la llave, presionar el freno, arrancar. Ok, Gonz, tú puedes. ¿Qué tan difícil puede ser encender un coche manual? Solo hay que meter la llave, presionar el clutch. ¿Y ya encendió? ¡Ay! Odio producción. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un episodio de Mi Gusto es Conducir. A mí me dicen Gonzalo Magaña y el día de hoy vamos a conocer el que, de no ser por dos pequeños e insignificantes detalles que muchas personas no pueden dejar de hablar de ellos, podría haber llegado a convertirse en el mejor coche para Uber y el mejor auto Godín que hay a la venta en la actualidad. Pero como yo no soy Godín, necesito encontrar la ayuda de alguien que sea experto en la materia, que trabaje en un escritorio todo el día. ¿Dónde podría encontrar a alguien así? ¿Dónde? Vividi. Hola. Me llamaron los de producción y me preguntaron si ya habías leído las notitas que te dejaron. Sí, ya leí las notitas que esos infelices me dejaron. Oye, ¿que tú no trabajas en una oficina? Sí, trabajo en una oficina. Pues creo que eres perfecta. Claro que soy perfecta. Por favor. La verdad, estás aquí el día de hoy porque necesito de tus poderes godines, que me hables de qué es lo que una persona godín de oficina necesita en su vida. Este coche tiene dos problemas chiquititos, vamos a decir insignificantes, que han dado bastante de qué hablar y hacen que se polaricen las opiniones del coche. Y sí hay un par de cosas que yo he identificado que me gustaría que fueran diferentes, pero toda persona inteligente sabe que antes de empezar a criticar algo, primero hay que basarse en hechos. Así que tenemos que conocer los hechos del baleno. Hasta en los godines hay niveles. A mí este carro me llamó mucho la atención porque aquí adentro hay bastante espacio para su precio. Eso es lo que más me llama la atención primero. Además, su exterior, su físico, me gusta bastante para su tamaño y altura, que me parece que es bastante más de lo normal. Sí, para este segmento y precio, sí es más alto de despeje de abajo que lo normal. En mi estilo de godines es importante porque en los lugares donde me muevo hay bastantes topes o baches que no me gustaría que estuviera pegando mi auto, causarle algún desperfecto ahí abajo. Y si quieres evitar tener desperfectos ahí abajo, no hay nada mejor con que tengas ahí abajo más alto que el de otras personas. Y en ese sentido, el baleno se la rifa muy pero muy bien. Siento que este podría ser un excelente coche para Uber o plataformas, porque ya cuenta con las cosas mínimas que la plataforma te pide, como el sistema de sonido estéreo con ranura para CDs, chavorrucos como yo comprenderé, que tenemos la libretita de hojas de hule donde tenemos los CDs adentro, radio AM, FM, obviamente, conectividad de diente azul, Bluetooth, luces impertinentes de emergencia, ya sé que se dicen intermitentes, controles de aire manual, pero ventilas de aire acondicionado muy pero muy grandes, y sobre todo un diseño de tablero que me parece muy limpio y me parece todo fácil de encontrar, a diferencia de otras marcas donde tienes que estarte como asomando así para ver si hay un botón ahí abajo que no picaste o alguna cosa de esas. Suzuki en este baleno pone todo enfrente así, ¡paz! Aquí, en tu cara. Eso está bastante chido. En su versión tope de gama, que es la siguiente versión arriba de esta, ya cuenta con pantalla de 7 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, además de conectividad MirrorLink. Y esa es la versión que yo personalmente siento conviene más para una persona godín, como alguien comprenderá. Mientras que esta versión, que no tiene la pantalla y otras cosas y que tiene un precio más accesible debido a la cantidad de espacio gigantesco que hay aquí adentro para su tamaño de menos de 4 metros por fuera y precio de menos de 300,000 pesos mexicanos o 15,000 dólares norteamericanos, conviene bastante para plataforma, porque no creo que encuentres un coche con más espacio adentro por menos dinero que este. Y algo chido que también me gusta es que, a diferencia de otras marcas, que no voy a decir nombre, este auto tiene los vidrios eléctricos en las 4 puertas.
Encima de eso tenemos que recordar que Baleno es líder en ventas en otros mercados, en otros países. No sé si sabías. Sí, sí sabía. ¿Sabes en cuál país? En Chile. Saludos a nuestras carnalas y carnales chilenos. Sí, en Chile y en otros mercados este auto la está rompiendo totalmente en ventas. No sé si en Chile o la India o en otros mercados cuente con el mismo equipamiento con el que cuenta aquí en México, y no sé cómo esté su situación de impuestos y precios, pero aquí en México el precio es bastante competitivo, aunque hay un par de cositas que a mí me gustaría que fueran diferentes y otro par de cositas que a mí me gustaría que trajera y que Suzuki me encantaría que lo considerara para su siguiente año modelo de Baleno en México. El RIN es de 16 pulgadas, el diseño por fuera está bastante atractivo. No es tal vez tan deportivo o tan agresivillo o travieso o picoso como su hermano el Suzuki Swift. No tiene un diseño tan aburrido como algo otras personas han dicho que tiene. Ahora quiero hacerte una pregunta, mi vida. ¿Qué tan importante es la seguridad para ti como portavoz del mundo godín? Tú, por ejemplo, me mencionaste hace ratito que tenía barras de protección en las puertas. Sí, porque este Baleno estaba basado en la plataforma Hardtech de Suzuki, lo cual lo convierte en un auto bastante sólido con aceros de alta y ultra alta resistencia, estructuras de deformación controlada, sistemas de seguridad activa que sí cuenta con ellos, pero sí hay un pero por ahí, pero te lo comento más adelante. Además de ser una carrocería reforzada y diseñada para proteger a sus ocupantes, que es una cosa buena, es una carrocería relativamente liviana, ya que este Baleno pesa menos de 1 tonelada, pesa solamente 935 kilos. Y ese ahorro en peso es lo que lo ayuda también a ser más eficiente en su rendimiento de combustible, porque la eficiencia de combustible es algo que a los godines no les importa, ¿sí? Claro que nos importa, es muy importante para nuestro bolsillo. Además, es tan cómodo que podemos ir 3 personas, que yo sé que no parece mucho, pero queda todo este espacio arriba de mi pelona. ¿Cuánto espacio queda ahí arriba de tu cabeza, Samir? Pues es bastante, yo creo que son unos más de 20 centímetros, es bastante. Es bastante. Y además puede caber un camarógrafo atrás de estatura normal, junto con la cámara que tiene 2 luces arriba, y arriba de las luces hay un micrófono con cobertura de peluche que sacamos de un estuche y encima no roza con el techo del carro. Pero no debería de opacar el hecho de que también Baleno tiene un excelente rendimiento de combustible. De hecho, aquí nos está dando entre 23 y 24 kilómetros por litro en carretera a velocidad moderada, con aire acondicionado, etc. La ficha técnica dice que puede llegar a darte una cantidad estratosférica en carretera, mientras que en ciudad te da una cantidad atmosférica nada más. Sin embargo, sí es una muy buena eficiencia de combustible aún con aire acondicionado encendido. Aquí en Culiacán, circulando por las calles de la ciudad en pleno mediodía y tráfico, logramos sacarle con el mismo aire prendido entre 15 y 16 kilómetros por litro, y eso es bastante, tomando en cuenta que es un coche grande para lo eficiente que es. Posiblemente el coche más grande con esta eficiencia. Ok, mi amor, pero ¿por qué tendría que comprarme yo un Baleno y no otros como Kia Rio, Mitsubishi Mirage, Mazda 2 o Toyota Yaris? Es una excelente pregunta, mi vida. Y la verdad, tú no me vas a dejar mentir. ¿Cuál es el mejor carro de todos estos? Ya me has escuchado que lo digo. El mejor carro, el más perfecto, el único e inigualable es el que ustedes quieran. Eso es lo que dirías tú. Bien dicho, mi vida. Pero también diría que tienen que ir a las agencias a hacer las pruebas de manejo, por el amor de un poder superior, el que gusten. Es como si te vas a casar con alguien. Estaba pensando eso. Es como si te fueras a casar con alguien que primero lo investigaste o la investigaste en todas sus redes sociales, nunca saliste a una cita ni siquiera ciegas con esa persona y ya nomás llegas el día de tu boda con: aquí está mi cartera, quiero mi solicitud de crédito, me lo llevo puesto a la casa. ¿Neta? ¿Es neta? Pero si realmente quieren hacer las cosas bien, vayan a la agencia Suzuki Culiacán y pidan su prueba de manejo, conozcan el auto, hagan todas las preguntas que ustedes quieran y hagan todas las pruebas de manejo que ustedes quieran hasta que estén seguros que ese es el auto que quieren comprar. ¿Hay un claro vehículo superior en este segmento? No, no lo hay. Si buscas más diseño un poco más llamativo, tienes por ejemplo el Swift de Suzuki, pero no tiene tanto espacio, o te puedes ir a Rio de Kia, por ejemplo, pero no tiene la eficiencia de combustible ni tanto espacio. Si te vas
vas a Toyota Yaris, que también es una marca japonesa de mucha calidad, como Suzuki, el Yaris no tiene tanto espacio. Si nos pasamos al Mazda 2, que también es una marca japonesa de calidad, el Mazda 2, adivina qué es lo que no tiene tanto. ¿Espacio? Espacio, así es. Y si lo comparamos con Nissan March o Chevrolet Spark, pues esos dos tampoco tienen tanto espacio. Así es. Te lo puedes llevar seguramente, y estoy especulando aquí, corríjanme si me equivoco, por favor, desde el 20% de enganche y hasta 60 mensualidades, que eso es lo normal para la mayoría de marcas del país. No sé si Suzuki aquí en Culiacán tenga un plan de mensualidades más largo o acepten enganches más pequeños. Vas a tener que ir a la agencia de Suzuki Culiacán. Sé que algunas empresas tienen convenios con algunas oficinas, entonces uno por ser sindicalizado, entonces ya te lo descuentan directamente de la nómina, o sea que no ocupas estar, ay, que se me olvidó pagar, que no sé qué, entonces puede haber ese beneficio. Puede haber ese beneficio. Gracias, mi amor, eso es algo que jamás habría dicho porque no tengo la más mínima idea de cómo es ganar un sueldo seguro toda mi vida. Pero como nunca he tenido un sueldo, también he tenido que pasar hambre, frío, no he tenido lugar donde dormir. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. He tenido que apretarme el cinturón y vivir una vida muy difícil que realmente admiro y aprecio mucho a la gente godín que no tiene que pasar por nada de eso. Oye, pero ya me vas a hablar del motor, nomás estás haciendo pato y no me has dicho nada, de seguro lo tiene chiquito, ¿verdad? Con mi Baleno no te metas. Si tenemos que hablar del tamaño, el tamaño no es lo más importante del mundo, mi amor. Tú lo sabrás, tú lo deberías de saber, porque la camioneta que tú manejas lo tiene más grande, pero ¿cómo consume gasolina? A veces tenerlo grande puede hacer que sufras más en la vida con el consumo de combustible. Y entonces, dime pues, ¿qué tan grande lo tiene? No es tan grande que les vaya a causar penas en la vida a las familias que se lo lleven con los gastos excesivos de combustible, pero tampoco es tan chico que le falte potencia. Este es un motor 1.4 litros. Los motores promedio tienen un tamaño de 1.5 litros, o sea que está ahí muy cerca. Entrega 91 caballos de fuerza y 94 libras-pie de torque, que son cifras que son relativamente moderadas y están en las ligas del Dodge Attitude o el Mitsubishi Mirage o el Chevrolet Beat, por ejemplo, o el Renault Kwid o el Hyundai Grand i10. Pero aunque esté en esas ligas, este motor tiene doble árbol de leva a la cabeza, sí, es importante, y tiempo variable de apertura de válvulas. Y eso es algo que le da empuje cuando necesita empujar y ahorro cuando necesita ahorrar. La transmisión es manual de 5 velocidades en las versiones de transmisión manual, obviamente, y en las versiones de transmisión automática, adivina qué tipo de transmisión es. Pues automática, supongo. Sí, mi amor. La automática convencional de 4 velocidades. Les cuento también que la suspensión delantera es independiente y la trasera es semi-independiente. Además que el amortiguador es más largo en comparación con sus contrapartes de autos de otras marcas, y este amortiguador más largo le da pues mayor carrera para absorber irregularidades, baches, hoyos, topes, ese tipo de cosas. He escuchado a un par de probadores de coches que han dicho que no es un auto divertido, que es un auto dócil y aburridón y bla bla bla, y a esa raza solo les puedo decir que oigan esto. Ya sé, me siento Toretto, pero o sea, es un coche que puedo ir en tercera a 120 kilómetros por hora, hacer el cambio a cuarta, o si quiero puedo agarrar doble embrague y seguir corriendo, revolucionarlo, llevarlo hasta la línea roja. Es un coche que responde muy rápidamente en el acelerador. No es un deportivo, pero sí te puedes divertir, y eso está bastante bueno. Oye, mi amor, ¿y te parece si podemos hacer ya la prueba de 0 a 100? Porque mi hora de comida se está terminando y tengo que regresar a trabajar. Me parece bien. A pegarle. 3, 2, 1, aceleración. Me encanta que derrapa. Porque no hay control de tracción y no hay control de estabilidad, y esos son los dos pequeñitos detalles que algunas personas están hablando acerca de ellos. ¡Wow! Ya vamos a 140. Ya pasaste los 100. No me había dado cuenta, te lo juro. Se revoluciona muy bien el motor y el coche es muy estable. Su velocidad tope está electrónicamente controlada a 170 kilómetros por hora. No vamos a llegar a más de eso, pero el día de hoy no llegamos a más de 160. Doble embrague, revolucionado, empuja con fuerza. Es un coche divertido de conducir. Sí, me dan ganas de aventarme unas volteretas acá, ¿cómo Sí, se llaman? No, unas- no lo hagas. Unas no, bonitas, no unos hagas trompos. aquí.
¿Qué nos hace falta para que la gente conozca de este coche? Que nos cuentes el precio de este automóvil. Su precio es bastante competitivo y eso va a hacer que Suzuki venda bastantes balenos en nuestro país. En esta versión que conducimos el día de hoy, que es posiblemente mejor auto para Uber o plataforma, o por lo menos el más espacioso que te vas a poder llevar por este precio, es de 274,990 pesos mexicanos, que son aproximadamente 13,800 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy, y siempre puede variar. Tienes que consultar tu concesionario más cercano. En Culiacán, la agencia Suzuki de Culiacán, obviamente. Y esto es para la versión de transmisión manual. Si quieres la versión tope de gama del Baleno, su precio en transmisión manual, que es la más divertida, es de 314,990 pesos mexicanos, alrededor de 15,800 dólares norteamericanos, y puede variar sin previo aviso. Consulta tu concesionario más cercano. ¿Algo más que quieras añadir? Pues yo creo que sí me alcanza en mi descuento de nómina para uno de estos. Yo creo que sí te alcanza. Ya lo tienen, mi gente. Me dicen Gonzalo Magaña Y Daniela.